The key to making money in a situation like this is to position yourself now before the settlement, because by the time you read about it in the Wall Street Journal, it's already too late. Lay me down tonight, Riviera girl. Bienvenidos a todos a un nuevo Closing Bell junto a GH Trading. Ya día 30 de noviembre cerramos el mes y próximos a comenzar el último mes del trimestre. Son las 15:35 de la tarde hora de Chile, son las 1:35 de la tarde hora de Nueva York y ya estamos a puertas finalmente de finalizar la semana y la jornada, valga la redundancia, y es por eso que se vuelve importante entonces revisar cuáles han sido los principales movimientos o qué ha ocurrido a lo largo de la semana. Antes de ir a los gráficos, quiero invitarlos a conocer de este workshop que vamos a estar realizando el próximo jueves 13 de diciembre, un workshop, un taller de análisis técnico y price action, en donde vamos a estar entonces enseñando cuáles son los principios básicos del análisis técnico y el price action, volver un poquito a lo elemental. Vamos a ver obviamente cuáles son las herramientas de análisis que yo utilizo en el día a día personalmente para realizar los análisis para los usuarios premium y obviamente mis propios análisis, y cómo interpreto el mercado y aumento las probabilidades para identificar oportunidades o puntos de cambios importantes que se den en el día a día. Y es con esto, o bien el sentido de poder entonces considerar estrategias de trading, estrategias propiamente tal, o que sean situaciones que uno esté buscando, pero siempre con un punto de vista más interesante o bien desde una visión más práctica. Y eso es lo que vamos a estar realizando entonces este próximo 13 de diciembre. Si desean participar, se pueden registrar en el sitio ghtrading.cl/workshop. Van a poder dejar entonces su nombre, su correo electrónico y su teléfono, y les estaremos enviando entonces el detalle con el registro. Tienen un valor de inscripción de 25.000 pesos chilenos. Aquellos que sean usuarios premium tienen un 20% de descuento para poder participar entonces este jueves 13 de diciembre a las 19:15 horas en Avenida Poquindo 6550, oficina 205. O bien me pueden escribir al correo electrónico renato.campos@ghtrading.cl y pueden poner entonces en el asunto workshop y hacerme las consultas también que puedan tener respecto a esto. Pues bien, vamos entonces a tierra derecha, vamos a mirar qué es lo que ocurrió durante la semana, sobre todo con el dólar a nivel internacional, que parecía dejar un escenario bajista desde el día miércoles, y durante las últimas horas de transacción hemos visto un nuevo apetito por la compra de dólares. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto? Es que en definitiva el comportamiento del dólar durante los últimos días ha estado, por supuesto que ligado, y la verdad que al igual que el resto de los instrumentos, está ligado por dos cosas. Puntualmente por los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y comentarios que también se venían dejando desde la semana pasada, en donde la Reserva Federal aparentemente no subiría su tasa de interés 2 o 3 veces como se pensaba durante los primeros 3 trimestres de este año y como así también se dejó entrever en la última reunión de política monetaria. Sino que no la subiría 2 o 3 veces, sino que aparentemente la subiría solamente una. Esto tiene que ver con un plan en donde la Reserva Federal podría mantener un poco la calma, bajaría la pausa o bien pondría una pausa en cuanto a su política monetaria, buscando que el mercado incorpore lo hecho hasta el día de hoy y por supuesto también en línea con las cifras macroeconómicas que se vienen presentando. El crecimiento para Estados Unidos viene con un pequeño sesgo de contracción para los próximos trimestres. Para el próximo año también tenemos una perspectiva de contracción con respecto a este. Alrededor del mundo también existen contracciones, las cifras de inflación se mantienen en torno a los niveles ideales para la Reserva Federal, pero es por eso que hasta el minuto no hay motivos por los cuales la Reserva Federal deba subir su tasa de interés nuevamente. Esto es lo que de alguna u otra forma causaba una caída en el dólar durante el día miércoles, después de los comentarios de Jerome Powell, y el día de ayer con las actas del FOMC veíamos nuevamente un escenario ligeramente bajista, pero el día de hoy ya comenzamos a ver nuevamente una apreciación del dólar como instrumento refugio debido a las intenciones o bien esta próxima reunión que se llevará a cabo en Buenos Aires, en la reunión del G20 entre el presidente Donald Trump y Xi Jinping. Esto significa, o bien cuál es el significado de todo esto, es que se podría llegar a un acuerdo comercial, pero Donald Trump ya ha desistido de participar de dos reuniones con Rusia y con Corea
Y esto entonces también pone en riesgo, sobre todo por lo volátil que son sus decisiones de esta reunión que se llevaría a cabo el día de mañana. Es por eso que el mercado está atento, prefiere refugiarse en dólares antes de revisar cualquier otro escenario, y también el día de hoy comenzamos a ver un escenario positivo en cuanto a cifras macroeconómicas. Si ustedes se fijan, o bien si se van a su calendario macroeconómico, el PMI de Chicago superó por completo las expectativas del mercado, registrando 66.4 puntos, y se los voy a mostrar a continuación el histórico para que puedan ver cómo vienen las barras comportándose. Veníamos mostrando los últimos reportes en retroceso desde agosto, septiembre, octubre, cifras que venían contrayéndose, mientras que ya este mes de noviembre damos un salto por sobre el promedio de a lo largo de este año 2018, y alcanzando cifras que se habían visto por última vez o muy cercano a la última vez al 31 de enero de este año, luego de eso el 28 de diciembre del año pasado, el 31 de octubre del año pasado, y supera esta cifra, la del día de hoy, supera la cifra del noviembre del año 2017, y entonces esto brinda un respaldo a los movimientos del dólar a nivel internacional. Por eso se vuelve un instrumento el día de hoy interesante para estar revisando el dólar index, que mantiene su cotización en positivo, y se mantiene entonces con una ganancia de un 0,5% aproximadamente. Ahora, más allá de esto, por supuesto que me parece que el escenario que se viene dejando es más bien una cierto grado de incertidumbre, por eso también hay una cuota de apreciación. Si nos fijamos en el dólar frente al yen, cada vez que han ocurrido escenarios de depreciación para el dólar frente al yen japonés, han sido también por estos temores. El yen no se ha dejado, no es permeable frente a estas situaciones, sino que el mercado sigue prefiriendo el dólar frente a una moneda que sigue, como es el yen, que sigue en un escenario de expansión, una tasa de interés negativo. El Banco Central de Japón sigue inyectando liquidez, y eso es obviamente uno de los motivos por los cuales los inversionistas no quieren refugiarse en yenes, no les consideran, la moneda no tiene valor ni siquiera para eso. Por tanto, ¿qué es lo que viene ocurriendo? Ya, si bien restan algunas horas, de aquí a 2 horas más podría ocurrir cualquier cosa, el mercado podría presentar algún revés desde los niveles actuales, pero lo interesante, y me voy a ir a otra plantilla para que veamos cuál es el cierre semanal. Un cierre semanal que sugiere un nuevo potencial avance, pero por sobre todo lo que yo lograría, o lo que interpreto de todo esto, es la divergencia que comienza a ser rota. Fíjense, tenemos un RSI que viene a buscar un máximo superior al anterior, aquí podemos ver con la cruz, un RSI que es superior al anterior por algunos puntos por sobre el máximo anterior, pero en el caso del precio no logra superar los máximos anteriores tampoco. Es lo que podría entonces darse un escenario de divergencia, probablemente que no tengamos que considerar esta divergencia, como ustedes pueden ver en pantalla, no esta, sino que deberíamos estar consiguiendo o bien considerando una divergencia un poco más arriba, y es donde esta sería una potencial zona de presión para los vendedores o bien para la fuerza relativa del precio del dólar a nivel internacional. Por eso obviamente tendría cuidado con lo que se haga en cuanto al dólar. Ustedes saben que mi perspectiva es negativa para el dólar index, me podría equivocar efectivamente, pero es mi perspectiva en donde se vinculan mucho a las decisiones de política monetaria, viendo una visión de mediano y largo plazo, y por supuesto que también apostando a que se va a llevar a cabo un consenso entre Estados Unidos y China en la guerra comercial, y eso debería entonces también alivianar un poco la presión sobre este tipo de instrumentos. Si nos fijamos, por supuesto, en qué ocurre en el detalle en el dólar a nivel internacional, vamos a saltar el gráfico de 4 horas. El precio alcanza a subir o bien casi logra los máximos anteriores registrados, y esto es situación importante como para considerar los efectos que el mercado esté considerando. Fíjense, tenemos estas zonas de máximo, pero lo importante es este nivel que el mercado considera como una zona de resistencia, tanto ese nivel como el anterior que nosotros habíamos identificado, que eran estas zonas que nosotros consideramos como un punto de cambio, y es donde nosotros estábamos listos a partir de las últimas horas de transacciones, que desde estos niveles, cuando voy aquí a cruzar o bien voy a pintar en amarillo, desde este nivel comenzar a ver un rechazo o bien una zona de resistencia importante para ver un cambio en la dirección o bien dejar o situar al precio del dólar por debajo de esta zona,
para comenzar entonces desde el día lunes, según sean las noticias, comenzar a ver un dólar a partir de estos niveles bajista. Ahora, ¿qué quiere considerarse esto? Es que obviamente tenemos un escenario durante el fin de semana totalmente incierto, no sabemos lo que va a ocurrir. Sería una apuesta el llegar a estar corto desde el dólar a partir de estos niveles o a partir de estos niveles. Yo soy un poco más partidario de ver hechos concretos o de aquellos que quieran jugar alguna transacción, siempre mantener los riesgos de acuerdo a lo que se acostumbra, no buscar una transacción, por ejemplo, de donde se hagan el sueldo o bien el trade del mes, no, en lo absoluto. Los trades del mes son aquellos trades que uno considera sistemáticamente, mecánicamente, que va obviamente haciendo su análisis, pero no es buscar estas oportunidades en donde la volatilidad es extrema y siempre tienen mayor probabilidad de perder dinero que de ganar, y eso es lo que tienen que tener muy claro. Ahora, si llegamos a jugar una transacción de venta a partir de estos niveles, que es bajo la perspectiva que yo estoy buscando, los stops necesariamente deberían estar por sobre estos mínimos, los máximos alcanzados anteriormente, o al menos esta secuencia bajista de máximos que el mercado viene registrando, para luego obviamente tener niveles de take profit en mínimos anteriores como estos, o bien como este, que es el más importante a mi parecer, que podrían ser entonces como un objetivo para el dólar a nivel internacional dentro de las próximas jornadas, por supuesto. Ahora, revisando el detalle, fíjense ustedes que el RSI al menos acompaña un poco el escenario bajista que viene marcando el precio. Fíjense, máximos decrecientes en el RSI, por acá todavía no tenemos una concreción de una potencial curva o vuelta en un tercer punto de apoyo, pero el precio viene marcando también una pauta aparentemente bajista, o son máximos decrecientes que lo que podrían estar dando cuenta es de una acumulación para seguir subiendo también en algunos de los casos, sobre todo por la tendencia que viene marcando el precio, la secuencia de máximos y mínimos crecientes que el mercado dibuja. Por tanto, la mayor probabilidad por el minuto sigue siendo una probabilidad alcista. Lo que yo estoy buscando es un punto de inflexión en el dólar a nivel internacional que ya hemos venido considerando desde hace bastante tiempo. Ahora, a nivel de intradiario o ver el gráfico a corto plazo, el gráfico de una hora, tenemos algún escenario de desaceleración también en las últimas velas, como ustedes se pueden percatar. Fíjense, teníamos intención de venta en este caso, por acá teníamos una vela totalmente alcista que continúa entonces mostrando un impulso o bien una fuerza compradora suficiente para seguir marcando máximos, pero me parece que esta es una figura correctiva la cual debemos estar muy atentos, una figura en la cual el mercado cae por algún motivo o bien se fundamenta este descenso, este impulso bajista, y la recuperación que uno puede estar considerando es una recuperación en tipo zigzag pero con una extensión mucho mayor, y es donde uno podría hacer el siguiente ejercicio si es que buscan algunos pretextos técnicos, y son cosas que vamos a estar enseñando en el workshop del 13 de diciembre, en donde el RSI, fíjense, el Fibonacci lo que hace, o bien el precio, es venir a buscar niveles en torno al 50 al 61.8. Intentó rechazar el 61.8, fíjense, en esa zona, algo que luego de eso teníamos una presión, por lo tanto no sería nada raro que viésemos un cierre por debajo de esta zona. O sea, si es que llegamos a considerar un cierre por debajo de esta zona, lo que yo sin duda estaría considerando es que esta figura que se viene desarrollando, esta secuencia de mínimos y máximos crecientes a corto plazo, está diseñando un patrón alcista que va a corresponder entonces con este segmento. Entonces lo que se haría es que si el precio al hacer esto rechaza esta zona, caería por obviamente su intención. Fíjense que la media móvil podría ofrecerle un grado de soporte al precio, el rebote habitual, y luego caer rechazando obviamente estas zonas de máximo anteriores, y luego de eso caer para venir a buscar entonces una secuencia bajista como es la que venimos anticipando. Eso es obviamente uno de los escenarios, o cómo se pueden anticipar ciertas situaciones o interpretar de alguna u otra forma el mercado. Ahora, el considerar esto obviamente es un escenario muy premonitorio, o bien esperar muchas situaciones que lleguen a ocurrir, por lo tanto uno tiene que ser súper prudente en ese caso, sino que esperar lo que ocurre, o bien cuando no hay claridad, preferir mantenerse al margen. Ahora, aquellos que tengan una visión alcista para el dólar, pues bien, allá ellos tendrán sus motivos, pero en el caso personal comenzó a haber ya un escenario de vuelta para el precio, y sobre todo porque en esta zona es importante en cuanto a las resistencias que el mercado viene dibujando. Acá, por ejemplo, lo que nosotros veíamos es que esta era la zona de resistencia para el precio, viene a marcar nuevos mínimos. Luego de eso comenzamos toda una fase de rebote correctiva, por así decirlo,
superamos rápidamente, o bien superamos esta zona de máximos, pero rápidamente también vuelve el precio por debajo de este nivel, y la recuperación que hay comienza a ser hacia estos niveles, hacia esta zona de resistencia, que es importante a considerar potenciales escenarios de vuelta del precio nuevamente. Un rechazo de esta zona son importantes para el mercado, por lo tanto son zonas en donde nosotros tenemos que tener puestos nuestros ojos para poder entonces considerar alguna transacción. En el caso, por ejemplo, a nivel del euro dólar, lo que podemos ver es que el cierre, vamos acá a cambiarnos de plantilla. Primero que todo, el cierre de la semana todavía sigue sugiriendo un cambio, una vela de cambio, una vela en donde hay un rechazo en las zonas de mínimo, o bien una vela de desaceleración de la caída anterior, y con caída anterior me refiero a esta puntualmente, a ese descenso, y esta vela lo que hace es desacelerar el escenario bajista, sobre todo también respaldado por una vela anterior, que sería la siguiente, y que viene marcando entonces toda una pauta alcista, una recuperación que podría darse. Si ustedes se fijan, ¿qué es lo que ocurre finalmente en el precio o bien en el RSI? Pueden darse cuenta que hay divergencias ya de mediano plazo, fíjense, o bien para este gráfico semanal, mínimos que son decrecientes en el precio, y fíjense el RSI lo que hace, mínimos que son crecientes. Entonces, ¿qué nosotros podemos interpretar de todo esto? Es que hay divergencias y una presión o bien una vuelta en la fuerza compradora de esto podría estar a la orden del día. Nosotros lo comentábamos anteriormente, que también obviamente habían otros pretextos como escenarios técnicos interesantes, que era un hombro, cabeza, hombro invertido, por ejemplo, que era toda esta situación a considerar. Nosotros veníamos considerando esta zona como importante para el mercado, para venir a buscar potenciales rebotes y que se llegue a desarrollar un segundo hombro, algo que realmente la jornada del día de ayer se da, y comenzamos a ver entonces un impulso alcista, el cual el día de hoy, al retroceder este impulso alcista, lo que hace es venir a buscar niveles de Fibonacci como en torno a 61.8, se van a poder dar cuenta, fíjense. 61.8 los niveles actuales, si bien los pierde tímidamente, podríamos estar viendo un escenario de recuperación. Hay zonas de mínimo, zonas de soporte y resistencia para el mercado, bien zonas de pivote para el precio que podrían ser interesantes, y es por eso que a partir de estos niveles, obviamente también resulta muy interesante el comenzar a buscar posiciones de compra, que el mercado nos vaya a buscar un impulso alcista. En la mañana en nuestro chat de traders habíamos alertado una potencial figura triangular, un triángulo rectángulo en esta zona de máximo, lo que podría haber sido considerado como una condición o bien para venir a buscar nuevos máximos, y lo que habíamos esperado era una situación como esta. Y a partir de esta zona venir a buscar compras, que era el tercer punto de apoyo que nosotros veníamos a comentar o estuvimos comentando, pero algo que finalmente no se da, anticipábamos mucho una figura que no correspondía, y finalmente el mercado sigue buscando obviamente un fortalecimiento del dólar, una recuperación del dólar a nivel internacional. Ahora, a partir de todo esto es lo que uno tiene que venir considerando cómo va a operar el mercado, qué tan paciente tiene que ser. Recuerden, es una de las cosas que siempre comento a los usuarios premium. El mercado no paga por estar frente a un computador o por tomar operaciones, sino que por tomar riesgos, y no debemos tomar riesgos innecesarios, y eso es lo que siempre intento comentar a través del chat. Siempre me llegan comentarios de los usuarios que están comprados acá, que venden acá, que etcétera, etcétera, y son muy insistentes en realizar transacciones, pero debemos entender que el trading es buscar y aumentar las probabilidades, y eso es finalmente hacer un buen trading, no estar comprado o tener posiciones en mercado de forma inmediata, sino que estar buscando un menor riesgo en cada una de esas transacciones, y por supuesto una mayor asertividad también en la idea. Por ejemplo, lo que yo hacía en la mañana era dibujar un potencial escenario, planificar cuál iba a ser mi reacción si es que llegaba a pasar esto, por ejemplo, para venir a comprar en esta zona y venir a buscar la nueva extensión del euro dólar. No pasó, por lo tanto, mi escenario alternativo era que efectivamente el mercado viniese a buscar esta zona, y un tercer escenario era que rebotara al tiro y viniésemos a buscar un nuevo máximo rápidamente. En este caso no se dio el plan A, no se dio el plan B, se dio el plan B finalmente, pero tampoco se dio el plan C. O sea, A y C no se dan, pero sí el B. Entonces, a partir de esta zona yo digo, ok, si al retroceder el precio está al 61.8, voy a tener que ser mucho más paciente ahora de ver una recuperación, porque el día de hoy, si yo me voy al gráfico diario, la pauta es bajista. Entonces, uno podría decir, ok, en gráficos de una hora parece que el mercado comienza a recuperar, pero la presión a nivel diario sigue siendo bajista. Entonces eso significa que la presión de venta podría seguir persistiendo. Entonces,
esto no me quiere decir que yo tenga que estar comprando en esta zona ni tampoco vendiendo, simplemente a que tengo que estar esperando, quiere ver qué es lo que ocurre para tomar una decisión. En ese caso, uno lo que hace en definitiva es buscar interpretar qué es lo que el mercado está haciendo. Como lo que ya digo, el precio en gráficos semanales busca desacelerar, lo que obviamente logra imprimir una potencial impresión alcista. El gráfico diario durante los últimos días sigue siendo bajista, pero con una figura de trasfondo, un hombro cabeza hombro invertido, que es una figura de vuelta. En gráficos de 4 horas el precio no pierde mínimos anteriores, mínimos que son cruciales para el mercado, como son estos, por ejemplo, que son estos, esa zona, los niveles que recuperó durante esta semana, y aparentemente en el corto plazo respeta esos niveles también. Entonces, ¿podríamos estar anticipando un movimiento interesante? Sí, efectivamente lo podríamos estar anticipando, pero también obviamente corremos riesgos. Por eso que lo que nosotros deberíamos esperar es que a lo mejor en este gráfico de 4 horas hubiese una vela totalmente envolvente o hubiese un papel, un rol de recuperación mucho más importante como para estar mirando el precio del euro dólar y obviamente considerar posiciones de compra. Eso son obviamente las cosas que uno tiene que hacer, esperar, obviamente ir analizando constantemente qué es lo que hace el mercado. Pero en este caso lo que seguimos revisando para el euro dólar es potenciales escenarios de rebote a partir de estos niveles, siempre con un escenario relativamente negativo para el dólar a nivel internacional, y es parte de lo que se viene revisando durante las últimas horas de transacción. Recordemos un poco lo que era el dólar americano frente al canadiense, otra de las ideas que me mantienen con interés durante las últimas semanas, sobre todo por la constante desaceleración que las velas van mostrando desde las zonas de máximo de una secuencia alcista de corto plazo o bien de todo este segmento que se viene dibujando. Aquí lo voy a pintar para luego mostrárselo en detalle. Lo importante es revisar qué ocurre en el largo plazo. En el largo plazo tenemos escenarios bajistas como son esta zona, esa zona. Podemos obviamente cruzar acá otros precios, por acá también entonces zonas bajistas, y esa zona es la importante. Zona que finalmente, si uno lo considera, rompe la línea de tendencia, pero no logra superar estos máximos anteriores. Aquí limpio un poco el gráfico. No logra superar estos máximos anteriores. Y al no superar esos máximos anteriores, entonces consideramos que el mercado debiese comenzar a darse vuelta a partir de esos niveles o aumenta la probabilidad de haber caídas a partir de esa zona. El RSI así lo indica, se venían vulnerando tendencias alcistas anteriormente, anticipan entonces un quiebre de la fuerza relativa del precio, comenzamos a revisar un testeo en este segmento, y lo importante es que al ver cambios que se puedan dar en el precio, sería interesante, por supuesto, que también mirar cambios en el RSI que estarían dando cuenta de una divergencia en el comportamiento con respecto al comportamiento del precio. O sea, fíjense, los máximos del precio son de igual valor, mientras que los máximos del RSI son decrecientes hasta el minuto, o por lo menos este segmento es decreciente. Si nosotros obviamente extendemos todo esto, podríamos ver incluso toda una secuencia bajista para el RSI en este caso, sobre todo con estos máximos que son decrecientes, que hay tendencias obviamente que podrían ser consideradas, hay obviamente múltiples escenarios, pero al ir a gráficos de menor temporalidad, el precio sigue siendo alcista, secuencia de mínimos y máximos crecientes que vienen acompañando los movimientos obviamente a favor del dólar americano durante las últimas jornadas, durante la jornada la jornada del día de hoy. Pero lo que sí comenzamos ya también a revisar que en gráficos de menor temporalidad ustedes se van a poder percatar de situaciones también divergentes en el comportamiento del precio. Fíjense, precio máximo, nuevo máximo, y en el RSI tenemos máximos que son ligeramente crecientes, pero comenzamos también a ver figuras como potenciales cambios o desarrollos en donde el mercado, cada vez que ha venido a buscar una secuencia o bien una zona máxima, lo que hace después es venir a buscar una corrección, y eso es lo que vamos a mirar, o bien un rebote correctivo del impulso bajista que venía marcando anteriormente. Unos segundos que está presentando un poco de interrupción acá la transmisión, unos segundos. Perfecto, lo que vamos a diseñar entonces es un Fibonacci que nos da la razón en cuanto a los niveles que el mercado sigue respetando, el 61,8. Y fíjense lo que comparo yo con el dólar a nivel internacional, con el dólar canadiense, que luego de haber mostrado bien revisado una caída en el precio, que era puntualmente esta caída,
El mercado comienza a recuperar en zigzag, fíjense, algo que habitualmente llega a hacer, siempre lo hace, o en la mayoría de los casos lo hace. Recupera en zigzag y comienza entonces a haber un escenario de correctivo importante. Y también el último rebote respeta medias móviles que comienzan a ofrecerle un poco de soporte al precio, pero al respetar nuevamente hay rechazo en torno a máximos anteriores. Y eso da cuenta entonces que el mercado no quiere subir por sobre este nivel, o aparentemente hasta el minuto no quiere llegar a subir por sobre los 1.33. Y el rechazo de los 1.33 ya ha sido en reiteradas ocasiones, o sea que cada vez que el mercado ha llegado a esta zona, fíjense, cae rápidamente. El mercado intenta superar, intenta caer, pero tenemos pérdida de fuerza en esa caída, pero luego un nuevo máximo y una caída nuevamente. Fíjense, intenta 1.33, no alcanza a llegar, caída. Llega a 1.33, caída. Venimos a superar 1.33 y ahí comenzamos a ver un poco más de volatilidad, pero en definitiva y en resumidas cuentas vemos caída. Viene a buscar 1.33 nuevamente en esta zona y caída nuevamente, o bien hay un descenso. Por lo tanto, hay escenarios de cómo interpretar el movimiento del precio, y eso es lo que uno tiene que estar atento a ver cómo el mercado va respetando los niveles y considerando desde una imagen macro cómo es el mercado, o bien cómo podría llegar a desarrollarse durante las próximas semanas, obviamente durante las próximas jornadas. Ahora, ¿qué puede traducirse también en esto? En una menor carga a nivel de trabajo que ustedes tengan que estar considerando en el día a día al hacer trading. Ahora, son situaciones obviamente que uno tiene que ir analizando, darle paciencia, tener mucha paciencia y control sobre las decisiones que se van tomando. A nivel mensual es distinto el escenario para el dólar canadiense, o al menos todavía nos dice que no podemos estar corto en el par, debido a que la vela de este mes es totalmente positiva, pero se sigue sugiriendo una caída, sobre todo por la zona en la cual se encuentra, una zona de resistencia, no tan solo por líneas de tendencia, como también obviamente un escenario de máximos anteriores, y es donde uno podría estar también revisando otras líneas de tendencia, por ejemplo, que nosotros podríamos cruzar en este caso. O sea que al par todavía le podría quedar, si nosotros consideráramos obviamente esta secuencia de máximos decrecientes, al par todavía le podría quedar un nuevo impulso alcista, y es donde lo que podríamos ver durante el próximo mes o bien durante el mes de diciembre es un impulso alcista hacia esta zona, pero rápidamente una contracción que nos esté dando entonces el cambio en las direcciones del RSI a nivel semanal, en respetar líneas de tendencia anteriores o bien que se lleguen a desarrollar, y es donde entonces consideraríamos potencialmente estar cortos en el par dólar americano frente al dólar canadiense. En el caso, ya por último, nos vamos a mirar el dólar frente al peso chileno. A pesar de la apreciación que el dólar a nivel internacional presenta, el tipo de cambio no logra superar los 673 pesos por dólar durante esta jornada, y una vela de indecisión nos deja la jornada del día de hoy. ¿Qué quiero decir con todo esto? Es que el mercado sigue revisando, o bien en mi cabeza o en mi análisis, sigo revisando un escenario bajista para la cotización del dólar frente al peso chileno, pero a corto plazo lo que vemos nuevamente es, luego de una figura bajista, que es esta, de toda esta contracción, la secuencia, como ustedes ya bien saben y lo habíamos comentado, son de máximos y mínimos decrecientes con respecto a los anteriores, fíjense. Máximos decrecientes en donde se da un rechazo en torno al 38,2 de Fibonacci, el nivel que alcanzó esta zona, y luego de eso lo que comenzamos a ver en estos niveles es potencialmente, de acuerdo a esta caída, el mercado comienza a corregir en tipo zigzag probablemente, y no sería nada raro ver un tipo de cambio en torno a los 675 durante los primeros días de la próxima semana o durante la primera mitad, para ver luego de eso un descenso un poco más agresivo. Las cifras del día de hoy que se presentaban en Chile, la tasa de desempleo y la producción manufacturera, fueron considerablemente positivas. La tasa de desempleo se mantiene en un 7,1% y la producción manufacturera anualizada al mes de octubre aumentó hasta un 9,1%, dejando atrás el menos 5,6% que registraba el mes de septiembre. Son situaciones obviamente importantes a considerar, en donde el peso chileno, bien la economía local, la economía de Chile puntualmente, representa un segmento o bien un escenario importante para la región, y es donde todos los analistas, prácticamente todos los analistas del mundo, ven una recuperación en los emergentes, y eso es lo que nosotros veníamos comentando en seminarios anteriores también. Recuperaciones que podrían entonces estar dando cuenta de un 2019 y un 2020 positivo para los emergentes, y a Chile como una referencia, una de las referencias más importantes de los próximos 2 años.
Es por eso que sigo apostando, o bien sigo revisando, apostando en términos, obviamente en sentido figurado, apostando por ver descenso en el tipo de cambio hacia la zona de los 642, incluso me atrevería a decir que el tipo de cambio debería cerrar por debajo de los 660 pesos por dólar este año, y muy próximo, o muy próximo, inclusive con una alta probabilidad de que cerrar por debajo de los 650 y muy próximo a los 640 pesos por dólar para estar considerándolo. No hay mucho análisis que hacer, ya lo comentamos siempre, pueden seguir también los reportes que hago, o bien los comentarios prácticamente diarios que hago en el tipo de cambio tanto en el chat de WhatsApp que tienen los usuarios premium, o en Twitter, que es gratuito. Y ya por último, me voy rápidamente a los índices. Recuperación más que impecable como hemos visto durante estos últimos días en el S&P, que sube nuevamente por sobre la zona de los 2.700 puntos. A nivel semanal es una recuperación más que importante. Fíjense lo que ocurre, una vela que cubre la anterior sigue entonces evidenciando que hay una recuperación de esta zona, que es lo importante a mi parecer de estos niveles, recalcando todavía una potencial lateralización entre estos niveles que no sé, que se podría dar, sobre todo por una vela mensual. Al limpiar el gráfico, vamos acá a sacar aquí alguna referencia, sobre todo porque al limpiar el gráfico y mirar un gráfico mensual, lo que nosotros nos vamos a encontrar es una vela de cambio luego de una caída durante todo el mes de octubre. Fíjense, caída todo el mes de octubre, vela de cambio que abre entonces el apetito por venir a buscar un potencial escenario de recuperación. Ahora, este escenario de recuperación, como ustedes bien saben, yo lo sigo revisando con mucha cautela. ¿Por qué? Porque existen dos zonas de congestión, o bien de oferta y demanda para el precio, que serían estas zonas de oferta y estas zonas de demanda. Por tanto, lo que se podría dar es un escenario lateral entre estos dos niveles durante los primeros meses del año 2018, hasta conocer las primeras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal en marzo del próximo año, si no me equivoco. Déjenme revisarlo al tiro. Bueno, la última de este año, de 18-19 de diciembre, y luego de eso tenemos en marzo la primera reunión con conferencia de prensa de Jerome Powell. Eso es lo importante. Y luego tenemos el 31 de enero y 1 de febrero una primera, pero con statement donde obviamente no se van a esperar cambios significativos de lo que se vaya a decir en diciembre puntualmente. Pero creo que en marzo es la fecha de estar entonces atento al S&P para venir a considerar cuáles pueden ser los vaivenes que nos vaya a dejar la renta variable en Estados Unidos. Al menos lo que nos quiere decir el mercado es que no va a ceder de estos niveles, sobre todo por el cambio, la vela de cambio que nos deja en esta zona. No va a ceder de esta zona, es muy difícil que pierda estos niveles, pero sin duda que todavía existen algunas referencias a estar considerando. No me anticiparía todavía con una posición de largo plazo para el S&P, pero sí estaría muy atento, como ya lo hemos dicho, a comprar en torno a estas zonas de mínimos si es que se llegan a testear estas zonas nuevamente, para buscar obviamente o evidenciar cuál es la situación más interesante de mediano y largo plazo en el caso de la renta variable en Estados Unidos. Ahora, a nivel semanal vamos a mirar qué es lo que ocurre. La presión es importante, el precio se sitúa por debajo de la media móvil de 50 periodos, obviamente tiene que ahí generar una presión o bien ver datos mucho más importantes. Probablemente la próxima semana hayan extensiones por sobre este nivel, pero hayan condiciones también en los acuerdos de China, y eso genera entonces un escenario bajista nuevamente hasta esta zona para recuperar esta zona de lateralidad que nosotros ya veníamos comentando. El índice que más me tiene expectante es cómo cierra el mes el DAX alemán, si es que cierra por sobre la media móvil de 50 periodos o no, o bien si es que presenta una vela de cambio. Fíjense, esto no quiere decir tampoco que tengamos que estar comprando DAX desde este mismo minuto, sino que simplemente tenemos que estar atentos a ver qué es lo que ocurre con el índice alemán, para estar obviamente considerando posibles escenarios de largo plazo que podríamos estar mirando posiblemente por sobre estas líneas de tendencia. Aquí nosotros podríamos ser obviamente un poco más agudos en nuestra visión, que esta es la tendencia que en definitiva viene marcando el precio, y los escenarios de resistencia van a ser entonces esta zona. O sea, cualquier valor por sobre los 11.700 puntos ya consideraríamos estar por sobre cualquier motivo largos en el DAX alemán. A nivel semanal, el RSI comienza a mostrar divergencias desde las zonas de mínimo. Fíjense, divergencia entre los mínimos del precio y el RSI, una divergencia un poco aguda, pero o bien un poco ceñida, pero divergencia al fin y al cabo. Pero sí, lo que me tiene más atento es que el RSI llega a vulnerar, como lo hemos comentado, esta secuencia bajista. Si es que el RSI llega a vulnerar esto,
vamos a estar, por supuesto, que ya buscando posiciones de compra, o bien vamos a estar mucho más atentos a buscar compras en el mediano y largo plazo, que estaríamos buscando estos niveles, los 13.000 puntos, los 13.300 puntos aproximadamente, y por supuesto que nuevos máximos históricos para la renta variable en Alemania durante los próximos años. Emergentes, bueno, ya hemos hecho un barrido, interesantes como cierran en torno a esta zona de rechazo, en torno a este último impulso alcista. El mercado se sostiene por sobre el 50%, no logra recuperar a nivel mensual la media móvil como sí lo intentó el día de ayer, pero obviamente, o durante el día miércoles, pero tenemos que seguir atentos a ver cómo se sigue desarrollando el mercado para estar considerando transacciones de largo plazo en los emergentes. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda, consulta sobre lo que hemos comentado ahora, o bien con respecto al workshop del 13 de diciembre. Como les digo, el workshop lo que vamos a estar haciendo es enseñar un poco de cómo interpretar los gráficos. Obviamente es como algo muy similar a lo que hemos hecho ahora, pero mucho más en detalle, explicar las velas, cómo se desarrollan, cómo lograr interpretar las noticias, cómo poder también agarrar las noticias fundamentales e interpretarlas en el gráfico, qué es lo que el mercado nos quiere decir, cómo nosotros lo debemos interpretar, y obviamente el llegar a tomar una decisión de trading. O sea que va a haber una especie de mezcla en muchos aspectos, no tan solo análisis técnico, porque el análisis técnico es propiamente mirar el gráfico, pero el price action también involucra un poco el considerar cuáles son los efectos de las noticias sobre el mercado, y cómo el precio actúa, cómo interpretar finalmente el precio, y eso es lo interesante de este próximo workshop. Usain me pregunta: hola Renato, para el par dólar yen en el largo plazo, ¿dirías que hay una tendencia alcista? Vamos a mirar enseguida. Mira, lo que puedo ver es que hay zonas que son importantes, o sea, considerar primero que todo estas zonas de rechazo, estas zonas de máximos que el mercado sigue respetando. Si bien hay impulsos que siguen mostrando también esta zona de recuperación, o sea, toda esta secuencia de mínimos crecientes junto a máximos crecientes, creo que es importante, primero que todo, considerar, efectivamente hay una tendencia alcista durante el último segmento, entre esta zona y esta zona, claramente. Pero lo importante también de lograr destacar, y por qué mirar el precio en el pasado, es porque en esta zona son importantes zonas de resistencia. Entonces eso habla que efectivamente el mercado ha venido a recuperar un escenario, o bien una zona por algún motivo, da lo mismo qué motivo, pero por algún motivo ha venido a buscar esta zona. Pero también obviamente el pasado nos dice que es importante, o sea que no por cualquier motivo el mercado va a superar estos niveles y va a seguir subiendo. Es por eso que, si bien la tendencia es alcista, hay delicados escenarios, delicados momentos, o bien vivimos un delicado momento en el par que podríamos ver un rechazo y un cambio en la dirección, y eso es importante también de destacar. ¿Cómo nosotros logramos entender esto? Mirando cuál es el comportamiento en distintos escenarios. Fíjate, tenemos velas cuando el mercado se aproxima hacia esta zona de máximo, al igual como lo hizo acá. Fíjate, mira, tenemos vela alcista, vela bajista, vela de cambio pero ligeramente alcista, y luego caída en toda esta zona. Fíjate, presión de compra, vela alcista, vela bajista con una vela con una intención de cambio, una vela alcista, positivo cierra el mes, pero tampoco con una gran intención de seguir subiendo. Por lo tanto, el mes de diciembre es el que nos podría decir algo. A lo mejor la pauta de lateralidad se va a mantener en torno a estos niveles y todavía no tendríamos una opción de largo plazo para venir a buscar una caída. Es por eso que me parece que hay que seguir atentos. ¿Cómo hacer eso? Por supuesto que en el workshop lo vamos a estar viendo cómo interpretar a corto plazo, pero sin duda que, si bien tú revisas, de acuerdo a tu pregunta, sí, existe una tendencia alcista para el dólar yen en el segmento que te mostraba, pero existen riesgos que el mercado también pueda darse vuelta, sobre todo por lo que nos dice el pasado. Situaciones que son bajistas para su cotización, o bien son una presión de venta en torno a los 114, por X motivo el precio no ha logrado superar esta zona, y eso es lo importante a considerar para que lo puedas obviamente tú también estar revisando. Pregunta Christopher: ¿habrá algún curso online sobre índices y parámetros importantes para confirmar alguna operación? Christopher, sí, efectivamente tenemos un mentoring one-to-one, que es un repaso de todo lo básico en el trading, pero desde un punto de vista mucho más práctico, que es revisar análisis técnico, análisis fundamental, gestión y psicología. Y eso es un curso online que se puede tomar, lo programamos, lo podemos coordinar. Así que te invito, Christopher, como tú ya eres usuario premium, me puedes escribir al chat de WhatsApp para que lo podamos ver a ver si es que tenemos alguna posibilidad de hacerlo.
Me preguntan por el café. Vamos a mirar, yo no suelo mirar mucho tantos instrumentos los días viernes, pero vamos a hacer la excepción esta jornada. Me preguntan por el café y un soporte para este. Yo lo único que voy a hacer en café voy a hacer mirar gráfico mensual y gráfico semanal para no meternos en tanto detalle. Y miren lo que ocurre. Efectivamente el café se encuentra en una zona de soporte. Podríamos entender de que hay un escenario potencialmente de recuperación, pero de recuperación que está limitado por este rechazo importante. Entonces eso hablaría de una potencial continuidad bajista, sobre todo por esta secuencia de mínimos y máximos decrecientes. Por lo tanto, efectivamente hay soportes, pero que haya un soporte no nos dice que tengamos que comprar. Al revisar un gráfico semanal, el mercado sigue claramente siendo bajista. El RSI no nos muestra divergencia en potenciales cambios que puedan haber hasta el minuto. Si es que lo llegan a ver, es que el mercado se podría frenar en torno a esta zona, o sea, hasta este nivel. Y ahí es donde se podría dar alguna divergencia en el RSI, pero por el minuto no hay una claridad, viene una clara zona de rebote para poder buscar posiciones de compra. A lo mejor si uno dice, ok, Fibonacci de acá hasta acá, medimos el 50% por aquí, el 61.8 por acá, probablemente nos dé el 61.8 una posibilidad para venir a buscar un potencial rebote, pero todavía faltan semanas, o sea, estamos recién viendo un gráfico semanal, faltan un par de semanas, 3-4 semanas para que llegue a darse una figura de vuelta en torno a esta zona. Por eso no anticiparía ningún escenario de compra. Hasta el minuto, lo que se ve simplemente es que el mercado rechaza esta zona, que es lo importante, que es todo este nivel finalmente, toda esa zona, fíjense. Y comenzamos a ver entonces un potencial nuevo escenario bajista para el café. Ahora, el soporte es importante, sí, no hay que dejarlo, obviamente, no lo podemos dejar de lado, porque a nivel mensual hay cierres positivos. Que le faltan fuerza, sí, le faltan fuerza, pero tampoco obviamente podemos estar dando cuenta que es un escenario alcista de todas formas. En el RSI, en gráfico mensual, creo que sí, podríamos ver algo como una divergencia, sobre todo por esta secuencia de mínimos decrecientes o ligeros mínimos decrecientes, pero obviamente no es algo todavía tan confirmado para estar revisando con detalle, sino que me parece que hay que esperar un poco. Yo creo que la próxima vela mensual es la que nos va a decir, podría marcar una pauta mucho más interesante. Pues bien, los dejo por hoy. Ya hemos revisado entonces los principales instrumentos de la semana, o bien los que siempre llaman mucho más la atención del público. Los dejo invitados obviamente a que se participen en el workshop del próximo 13 de junio. Se van a poder registrar entonces en la página ghtrading.cl. Y por supuesto que a partir de esta página se van a poder registrar. El costo son 25.000 pesos por participar, 1 hora y media va a ser entonces donde vamos a estar revisando análisis técnico, price action, medias móviles, RSI, Fibonacci, cómo utilizarlo finalmente para identificar oportunidades de trading y cómo interpretar el mercado, aumentar las probabilidades y identificar puntos de cambio gracias a estas herramientas. Se los agradezco, que tengan una muy buena jornada, o bien al menos lo que resta de jornada, un muy buen fin de semana. Nos encontramos el día martes a los usuarios premium en el watchlist premium que tenemos en la mañana, el martes a las 10 de la mañana, y comentarles que los martes ya estoy participando en una breve sección en radio, en donde hago comentarios del escenario bursátil, obviamente toda la contingencia, junto a Roberto Dueñas. Puede ser muy simpático y todo, pero es una oportunidad que se presentó para estar entonces comentando un poco de mercado en la radio. Se los agradezco entonces por participar. Nos vemos el martes a las 10 de la mañana en el Watchlist Premium. Y cualquier duda, cualquier consulta me la pueden hacer llegar al Twitter, @tocamposn, al correo electrónico renato.campos@ghtrading.cl, o obviamente registrarse al workshop del próximo jueves 13 de diciembre en Apoquindo 6550. Gracias a todos, nos encontramos el próximo viernes como es habitual a las 15:30 de la tarde en un nuevo closing.